encuentro de una serie de, digamos, como conversatorios que está adelantando el programa de licenciatura en educación básica con énfasis en lengua castellana del IDEA. Este es nuestro segundo encuentro. Ya tuvimos un primer encuentro donde trabajamos o abordamos el tema de la escritura a través de las disciplinas. En este segundo encuentro pues tenemos la fortuna de contar con la compañía de Alex Silgado. Él es el director del programa de lengua castellana presencial. Él aceptó nuestra invitación para hablarnos sobre escritura, investigación y formación. Queremos tener la posibilidad de contar en este espacio con diversas voces. Voces que desde diversas perspectivas epistemológicas e inclusive filosóficas nos hablen de la lectura y de la escritura. ¿Cuál es la búsqueda? La búsqueda es poder pensar y reflexionar nuestras prácticas de lectura y escritura, no solo las prácticas de nuestros estudiantes o las prácticas de nuestros profesores, sino nuestras prácticas como docentes o como estudiantes de lectura y escritura. Les decía que este es el segundo encuentro de muchos que espero podamos tener. Nuestro tercer encuentro ya está confirmado, va a ser el 29, jueves 29 en horas de la noche. Vamos a contar con la presencia de Violeta Molina Natera. Ella es la directora del Centro Javeriano Cali, del Centro de Escritura Javeriano de Cali. Ella es pionera en la construcción de centros de escritura académica acá en el país y en Latinoamérica. Va a estar con nosotros, vuelvo y le repito, el jueves 29 de 6:30 a 9 de la noche. Este encuentro va a ser en el aula múltiple y va a estar también orientando un taller el viernes de 9 a 12 de la mañana. Este es un taller un poco más práctico sobre escritura académica y sobre argumentación académica. Sí, viernes 30. Este encuentro del viernes 30, pues estamos esperando que nos confirmen el auditorio, pero por el momento va a ser en Los Socobos, sino que estamos buscando un auditorio que sea acá en la universidad, pero ha sido difícil. Entonces, a todos pues bienvenidos, espero disfruten mucho de este encuentro. Los dejo con Alex y Alex, muchas gracias por hacer parte de este encuentro. Esto no tiene sonido. Estoy haciendo una mímica aquí. Bueno, buenas noches. Me siento incómodo con esto si no me suena. Les digo por qué estamos firmando, porque nosotros somos Instituto de Educación a Distancia y tenemos muchos tutores regados en el país que obviamente no pueden estar acá. Entonces las conferencias se están enviando no se está haciendo por teleconferencia por algunos problemas técnicos, porque yo varias veces he intentado estar por teleconferencia y no escucho al conferencista. Entonces la decisión del programa fue grabarlas, las conversaciones y enviarlas. Por eso nos toca el micrófono ahí, que a veces algunos no nos gusta. ¿Así? Bueno, y si me canso puedo coger con la otra. Bueno, nuevamente buenas noches. A mí me gustaría, antes de empezar a disertar sobre algunas cosas, que yo llamaría dar de qué hablar, o sea, yo vengo a dar de qué hablar, ¿sí? Y en el dar está el don, ¿cierto? Donar una palabra es lo que vengo a hacer, o sea, dar de qué hablar, eso es lo que hacemos los maestros por lo general, dar de qué hablar, ¿cierto? Y para dar de qué hablar es a partir de ciertos textos que hemos leído y que nos han repicado en la cabeza y que debido a algo que se llama polifonía, nosotros traemos esas vocecitas por acá y seguimos con ese tejido, ¿no? Me encantaría saber con quién estoy, además de que conozco por allí a mis estudiantes de primer semestre, el profesor Rodrigo, a Mafe, la doctora Mafe, que ya no tiene tiempo, pero aquí está. ¿Con quién más estoy? Como para armándome una idea de hablar y no hablar en abstracto. ¿Con quién estoy? Profesora del programa catedrática de Pedagogía Infantil y Educación Artística,
Vale. Mucho gusto, muchas noches para todos. Buenas noches, mi nombre es Francisco Franco, soy de lengua castellana de quinto semestre del IDEAL. Gracias. Vale. Buenas noches, mi nombre es Jessica Calderón, voy en sexto semestre de Administración Financiera, Educación a Distancia. Vale. Buenas noches a todos, mi nombre es Nancy García Cortés, soy instructora pedagógica del Instituto de Educación a Distancia del programa de Administración Financiera. Laboralmente trabajo como coordinadora financiera regional Tolima y coordino los semilleros que están acá también haciendo pedagogía. Vale. Buenas noches a todos, mi nombre es Claudia Ortega. Pertenezco al programa de Administración Financiera, sexto semestre. También estamos aquí en el semillero, se llama TIP, y estamos pues, para educarnos mucho más, ¿no? Vale. Buenas noches, mi nombre es Nidia Molina Álvarez, sexto semestre de Administración Financiera, y vengo invitada de parte de la profesora Nancy del semillero TIP. Vale. Tú también, damita, tú haces parte. Mi nombre es Laura Valentina y estudio en ¿Qué año haces, Laurita? Claro que tú entiendes todo lo que vamos a hablar aquí. Pertenezco a esta práctica del IDEAL en el programa de Administración de Empresas Agropecuarias y licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Vale. Buenas noches. Buenas. Yo soy invitada de una persona que trabaja también acá en la Universidad de Tolima. Soy ingeniera ambiental, pero soy instructora de cine. Trabajo en la parte del área ambiental con un programa denominado Tulón, Control Ambiental. Y estoy interesada en la parte de investigación y escritura, y por eso estoy aquí. Me metí en una grave porque después te cuento. Buenas noches, mi nombre es Vivian Galeano, yo soy comunicadora social periodista, también la estudiante de educación de aquí en la Universidad de Lima, funcionaria del Instituto en la Dirección de Pedagogía y Mediaciones y docente desde hace más o menos 10 años en el área de pertenencia. Vale. Buenas noches. Mi nombre es Isabel Ortiz Serrano, yo soy maestra de educación, 25 años de ser docente, acabo de salir de 2 años de campo de investigación del Estado Nacional. Pues la limitación que tenemos los colombianos, los nativos, en el tema de servicios. Entonces, por correo me invitaron y me pareció interesante y aquí estoy. Vale. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Fernández Álvarez, docente del programa de Sistemas de Gestión y Seguridad Estable y Trabajo. Salud ocupacional. Buenas noches, mi nombre es Juan Ruiz, estudiante de primer semestre de lengua castellana. Presencial. Profe Rodrigo. Noche, Rodrigo Castañeda, profesor de catedrático de competencias comunicativas, licenciaturas de ciencias sociales y lengua castellana. Buenas noches, mi nombre es Joana Barrera, también soy estudiante de primer semestre de la licenciatura en lengua castellana, presencial. Buenas noches. Popular Mike. Bye. Pues igualmente soy estudiante de licenciatura en lengua castellana, primer semestre presencial. Bueno, pues buenas noches, mi nombre es Daniela Cruz Ramírez, también soy estudiante de primer semestre de lengua castellana presencial. Y es la más consentida. La escucharon cómo habla, es consentidísima. Buenas noches, yo soy Oscar Eduardo Molina, séptimo semestre de licenciatura en matemáticas. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Molano Hernández, soy estudiante de noveno semestre de lengua castellana. Mi nombre es Marina Alexandra Gil, soy, desde el 2 de abril, soy la directora del programa de licenciatura de educación básica con énfasis en lengua castellana del IDEAL. Buenas noches, mi nombre es Andrea Garzón, trabajo en el IDEAL Mari, coordino la especialización en profesor de literatura infantil y también licenciada en programa presencial de lengua castellana. Bueno,
Gracias por la presentación. Como les dijo Marian, mi nombre es Alex Silgado y soy profesor. Alex Silgado Ramos, soy profesor y ahora estoy ocupando la dirección del programa de licenciatura en lengua castellana, ¿no? Entonces ahí pensando y haciendo algunas cosas. Y pues los invito también a participar de esa experiencia que estamos llevando allá, ¿cierto? Y que estamos también tejiendo ahora con María. Bueno, otra pregunta antes de continuar, otra pregunta para continuar. ¿Qué esperan ustedes de ese nombre tan rimbombante que colocamos a esa invitación? Dice, ¿cómo? Escritura, investigación y formación. ¿Qué ideas se hacen que uno viene a escuchar una charla, un conversatorio, una conferencia, como lo quieran poner nombre? ¿Qué esperan? ¿Qué objetivo tienen allí? O sea, ¿qué esperan ustedes? Pues aprender de las técnicas, cómo debe uno expresarse, tomar un texto, porque muchas de las veces puede pasar que todo lo que pase siempre va a quedar algo que hay que corregir, ¿no? Y que nos ayude para lo que nosotros necesitamos. Están así. Es una de las expectativas que yo tengo en este momento. Vale. Bueno, me parece una iniciativa muy importante, sobre todo porque hay que crear grupos especiales, iniciando con reflexiones, que miremos contextos, que miremos qué es lo que preocupa, que pongamos sobre la mesa situaciones que podemos nosotros empezar a abordar, ¿por qué no desde el mundo de estudio? ¿Por qué no pensar en otras cosas, en redes y todo esto que nos ofrecen los sistemas, ¿no? Vale. Incluso que una de las perspectivas realmente es sobre elementos, de pronto escuchar otros puntos de vista y generar elementos que ayuden a romper paradigmas para poder escribir, ¿no? Pienso que todos tenemos algo que decir. Lo que pasa es que ya en el momento de irlo a plasmar, dudamos, existen paradigmas que no nos dejan plasmarlo como uno quisiera. Entonces, espacios como estos facilitan elementos que o generan, digamos, situaciones, o pienso que hay elementos que uno puede tomar que facilitan esas situaciones, puntos de vista que de pronto desde otro perfil, desde otra experiencia diferente a la del perfil profesional de uno, que puedan generar elementos a favor. Vale. ¿Quién más? Profe. Pienso que ese es un espacio muy importante para... ¿Se pueden prender ventiladores? Tengo calor. Poner en común ciertos puntos mínimos con respecto a la escritura y la formación en esto. La parte de aprender a escribir, a hablar de contextos, alrededor de lo que uno maneja en el ideal. Entonces es un espacio que hay que aprovechar y me parece muy válido y muy valioso. Vale. En contexto. A mí me llamó la atención porque lo veo desde el enfoque de una orientación para llevar hacia la formación de los estudiantes esa parte de escribir y de fomentar la investigación, cómo acercarnos a eso, o cómo acercarnos nosotros a eso y al mismo tiempo a las personas que estamos educando, formando. Vale. Bien, yo creo que hay dos niveles de expectativa que confluyen, y ya diré por qué, pero son dos niveles interesantes aquí, y es uno, el de quienes hoy son estudiantes y se están formando para formar a otros en la escritura, en la lectura, en la literatura, etcétera, es decir, todos los estudiantes de lengua castellana. Y de eso quiero rescatar el hecho de que estemos de ambas modalidades en un campo, me parece maravilloso. Esto debe suceder más a menudo, que los estudiantes de las dos licenciaturas se encuentren en el máximo espacio posible, me parece algo muy importante. Y el otro nivel de expectativas es nuestro, de los profesores que desde áreas específicas como de administración financiera, por ejemplo, hacen una reflexión sobre lo que implica la escritura en el ejercicio docente, o de quienes incluso formamos en este tipo de temas. Entonces,
todos esos asuntos confluyen en un elemento, y es que la escritura es un proceso fundamental para la formación. Por supuesto, y esto para mí es básico, siempre pensada también en relación con el otro proceso, que es el proceso de lectura, que son asuntos que definitivamente desde mi punto de vista van de la mano, no se pueden desligar. Vale. Bueno, Mafe. Bueno, yo agrego el hecho de que, bueno, yo espero como tal aquí en este espacio, en estas 2 horas y media, no sé, mirar qué concepción, qué imaginarios se pueden tener o se tiene, que tenemos nosotros como tal aquí, los asistentes, sobre lectura, escritura, formación, investigación, porque es muy importante mirar qué imaginarios hay sobre estos conceptos, porque es a partir de allí que vamos a hacer nuestra práctica, ¿no? Es decir, ya la forma en la que pensamos y la visión de mundo que tenemos influye en nuestra praxis, en nuestro quehacer como tal. Sí. Vale, bueno. Espero que algo de lo que voy a hacer tenga que ver con ustedes, ¿no? Como les dije, lo que intento es dar de qué hablar. Y dar de qué hablar desde un lugar indisciplinado. Indisciplinado porque no me estoy ubicando disciplinarmente en la lingüística para traerle conceptos, no me quiero ubicar en la semiótica, en ninguna de las disciplinas, sino así como que a mí se me embolata de vez en cuando la biblioteca, ¿no? Entonces, yo decía el otro día, leo literariamente la pedagogía, leo pedagógicamente la literatura, en fin, yo revuelvo las bibliotecas, ¿no? Entonces, es desde ese lugar, y ese lugar que pocas veces se habla en la institución académica, ese lugar en el que hemos perdido la voz como sujetos y comenzamos a hablar como Dios manda. Y a veces esas son las escrituras de lo abstracto, ¿no? Las escrituras que hablan desde lo general, que dicen todo, que son tan transparentes, que dicen todo, que no dicen, y no dicen nada a la vez, podría decir uno, ¿cierto? Y estoy pensando por allá en esas escrituras de alto calibre que están en las revistas indexadas y que allí están tan bonitas que ninguno las lee, y que para los sujetos concretos no dicen cosas, ¿cierto? Entonces, desde allí. Pero quiero invitarlos primero, antes de ir incluyendo algunas voces y citas, quisiera hacer un ejercicio con ustedes primero. Allí en el texto, allí en el cuadernito, en la hojita que tienen, me van a recordar algo. Vamos a hacer un ejercicio de 10, 15 minutos. Van a recordar, van a irse a hacer memoria. Este ejercicio lo llamo yo imagen fundacional. Van a hacer memoria de su primer encuentro o desencuentro con la escritura. Me van a narrar eso. Me van a contar. ¿Cómo? Cuéntenlo. Por allá cuando estaba en kinder, o mi mamá me ponía, o recuerdo. Tiene que ver siempre, por lo general, una escena de escritura tiene que ver con una escena de lectura, ¿no? Por allá, me gustaría que me narraran eso, en media paginita allí. ¿Vale? ¿Sí me entendieron lo que quiero? Recuerden. Ahí debajo de eso me van a hacer algo así de sencillito. Van a construirme una metáfora. Escribir es cómo. Así. Escribir es cómo, y ustedes llenan el resto. Como ustedes, lo que tengan que escribir. Escribir es cómo. Yo puedo buscar cualquier imagen. Cómo hacer tal cosa, o cómo decir, o cómo escribir. Sí, ustedes me van a llenar el resto de la frase. Escribir es cómo.
¿Listo? Antes de seguir con su ejercicio, entonces como se trata de incluir algunas voces, yo voy a leer algo por allá. Les voy a leer este texto. Son notas, ¿no? A mí me encanta escribir notas. Ya les voy a decir qué tiene que ver todo esto con lo que estamos haciendo. Me aterra esa idea de una pedagogía deslactosada y descremada que habita en algunas cátedras de educación en la universidad. Repito, me aterra esa idea de una pedagogía deslactosada y descremada que habita en algunas cátedras de educación en la universidad. Los he escuchado hablar con un lenguaje de la certeza y la precisión, un lenguaje sin grasa y liviano en calorías, que descarta la ambigüedad de la condición humana. Condición, no naturaleza, es decir, que deviene y lo porvenir es incontrolable. Toda educación se da en el acontecimiento. Es una pedagogía que no daña el tracto digestivo. Posicionada desde el deber ser, habla desde la transparencia y sobre la transparencia del acto educativo, idealizando la relación educativa que en el fondo es una relación humana, es decir, una relación entre humanos, lo que equivale a decir conflictiva, quizá irritante, pero eso atentaría contra el colon de algunos. Es como si esa relación que deviene de dos actores en un dispositivo de control, como es la escuela, no fuera conflictiva. Como si el estudiante siempre estuviera en actitud abierta a recibir y el docente en una disposición para dar, si es que siempre tiene algo para dar. Es una pedagogía casi un lactosuero, que obvia las tensiones y disputas. No se habla de las minucias que encierra el complejo acto de educar. Digo, no se habla porque no se asumen subjetividades. Cátedras aptas para los intolerantes a la lactosa, gente light, que al cosificar la formación evitan problemas de digestión. Cátedras que matan la vaca y se quedan con la soya. Eso pensaba, no sé qué tendrá que ver con este ejercicio, pero vamos a ir tejiendo relaciones. Me gustaría entonces continuar compartiendo algunos textos de los que ustedes escribieron. ¿Quién lee? Escribir es como los bebés, empiezan dando los primeros pasos hasta que aprende a caminar. Así es la escritura, con cada error y corrigiendo vamos aprendiendo hasta que logramos esa meta. Ese es el segundo ejercicio, quiero el primero, tu imagen fundacional. A la edad de 6 años, cuando empecé a escribir y articular las palabras, era difícil poder describir lo que quería decir, ya que no escribí correctamente y no pronunciaba con claridad las palabras. Fue difícil, de hecho. En algunas ocasiones a veces paso por alto escribir la palabra correcta debido a la falta de práctica de la escritura. Lee eso nuevamente y escúchenlo. A la edad de 6 años, cuando empecé a escribir y articular las palabras, era difícil poder escribir lo que quería decir, ya que no escribí correctamente y no pronunciaba con claridad las palabras. Fue difícil, de hecho. En algunas ocasiones a veces paso por alto escribir la palabra correcta debido a la falta de práctica de la escritura. ¿Escucharon? Hay palabras como correcta. ¿Escucharon? Palabras como correcta. ¿Cierto? Repítela para que escuchen. Repítela nuevamente, léela. ¿La completa? Lee nuevamente eso. Es que quiero que escuchemos
este ejercicio. Ya les voy a decir para qué. A la edad de 6 años, cuando empecé a escribir y articular las palabras, era difícil poder describir lo que quería decir, ya que no escribí correctamente y no pronunciaba con claridad las palabras, fue difícil. De hecho, en algunas ocasiones a veces paso por alto escribir la palabra correcta debido a la falta de práctica de escritura. Por allí, en un ejercicio de imagen fundacional, ¿por qué lo hablamos de imagen fundacional? Porque funda un momento, ¿no? Y esa imagen algo tiene que ver con lo que somos. Esos recuerdos, en tanto memoria que están vigentes allí, sirven a veces para movilizarnos o para detenernos. ¿Cierto? Hay un terror que va a embargar a esta personita, y es que lo paraliza la forma en la escritura. Y la forma en la escritura tiene que ver con gramática y ortografía. Lo paraliza. Y siempre que va a escribir, antes de atreverse a decir lo que quiere decir, ya se detiene porque está pensando en cómo lo debe decir. ¿Cierto? Y sucedió muy temprano, a los 6 años. O sea, que la primera presión por allí y detiene el flujo de la escritura. Escuchemos nuestros relatos, porque algo dice de lo que somos ahora frente a la escritura. Para que vean. Es que yo no practico escritura porque me da miedo incluso mostrar luego, porque me lo van a corregir. Tenía un estudiante que lo primero que hizo una vez, hizo una carta bien para el Día de la Madre. Recordaba que a los 6 años hizo una carta para el Día de la Madre, se la entregó a la mamá y la mamá era profesora de lenguaje y le dijo: eso tiene mala ortografía. Bloqueaditos. O sea, y a los 40 y pico de años que me estaba contando la experiencia, ahí está. ¿Quién lee? No, quisiera que leyeran. No solamente que contaran, quisiera que leyeran, o sea, que no se vayan más de lo que está allí, porque es que es un ejercicio de escritura también. Vean que es más fácil contarlo, pero quiero ver qué tanto dice lo que escribieron. Ahí vamos, ya le damos la palabra. Vamos acá por Mari, profe, Mike, Fernando, listo. Mi padre estaba en el gran patio de la finca. Me enseñaba un poema de memoria. No recuerdo cómo se llama el poema, pero recuerdo el color del libro y el color de las páginas. Hasta recuerdo el tamaño del libro. Mi padre lo abría y leía. A solas, ¿quieres que hablemos? Está bien, empieza. Sí, habla mi corazón como en otros días, pero no, ¿qué podría decir a mis tristezas? Y yo repetía el poema, un poema que hoy he ido olvidando, pero nunca he olvidado que ahí empecé a amar la poesía y hasta en silencio deseé ser poeta, y hasta en silencio escribí algunos poemas. Vean que hay una posición completamente contraria a la de él. Hay una posición de apertura, ¿no? No solamente con la poesía que atrae, sino con el objeto libro. Y porque fue donado por alguien, o sea, amo el libro también, no solamente por ser libro, sino porque me lo dio alguien que yo quiero. O sea que también en los efectos que tiene nuestra escritura, también entra a jugar nuestros afectos, ¿cierto? Yo también me puedo abrir o cerrar de acuerdo con el afecto. Ahí vamos escuchando cosas. ¿Quién sigue? Yo no tengo problemas con salir de aquí 10 de la noche. En realidad es difícil recordar mis primeros encuentros con la escritura. Recuerdo más bien la imagen de mi tío Efraín trayéndome colecciones de libros para que los leyera y coloreara.
y recuerdo la cara de alegría de mi papá cuando a los 6 años me veía leer y luego escuchaba mis relatos sobre lo que había leído. Recuerdo, sobre todo ahora que veo las tarjetas que me escribe mi hijo, que en las fechas especiales me gustaba escribir cartas a mis familiares como el modo principal para expresar el cariño. Después de eso se me vienen a la mente los ensayos sobre la libertad y la democracia que debí escribir en el colegio para la profesora Lucila Galó. Lo recuerdo porque, aunque ella era una de esas profesoras a las que todos le tienen miedo, para mí era muy interesante escribir sobre esos temas y por fortuna los resultados terminaban siendo más que buenos. Otra condición de apertura hacia la escritura. Ustedes se están dando cuenta de cómo discurre el pensamiento cuando nosotros intentamos hacer memoria y cómo la escritura tiene que ver con nosotros mismos. ¿Sí ven que la escritura va fluyendo y en algunos se detiene? Acá se detiene, ¿no? Hay presión. 2 ejercicios donde fluye. En la escritura soy. Vamos a ver qué más hay por allí. Nunca me ha puesto a pensar eso. Cuando fue la primera vez que yo vi algo de la Profe, no le escuchan por acá. Que nunca había pensado. en ese momento, pues, ¿sí? Tengo 6 años, me encuentro en el colegio de la señorita Rosana. Profe, alce la voz, que usted arrancó de una manera espectacular eso. Tengo 6 años, me encuentro en el colegio de la señorita Rosana, creo que sí se llama, siempre vestida de negro. Ella, la directora del colegio, me recibe, pues llego antes que los otros estudiantes, que les ayudaron por estar con sus padres de cada mitad de la ruta colegio. La señorita Rosana me muestra una linda cartilla, la cartilla Chara, y me indica letras y figuras muy bonitas que nunca olvidaré. Me cuenta historias de cada letra que escribe en un tablero que hay bajo muchos árboles. Y luego de esta clase me regala un precioso mago como que es de mi interés y mi cualidad. Eso es lo que me acuerdo. Desde ahí no puedo ver la cartilla. Pero vea, profe, el tono con que inicia, ¿no? Yo enseguida tuve 6 años con usted. Y nada más con las palabras inicia allí para ver que ya yo enseguida me aprendí su profesora vestida de negro. Lea ese fragmento allí nuevamente. Tengo 6 años. Me encuentro en el colegio de la señorita Rosana, creo que así se llamaba, siempre vestida de negro. Directora del colegio. Y ella, la directora del colegio, me decía que llegó antes que los otros estudiantes. Qué hermoso tono, ¿no? Qué hermoso relato. Pero es apertura hacia la escritura. Vean lo que les decía, dar de qué habla. Es un don, ¿no? Alguien me da, lo dona. Lo dona. ¿Cierto? No don en tanto de origen divino, sino don que alguien me lo dona, ¿no? El dar. El gesto de que alguien me regaló un libro y ese alguien muy cercano, ¿no? Por el cual siento admiración y junto con eso se va la escritura y algo queda en mí, algo detona. ¿Cierto? Pero hay otro asunto interesante allá y es lo que usted dice, nunca lo había pensado. Pero ¿qué tanto de eso tiene usted ahora? Habría que continuar el relato. Pero es tan poderosa que vea que es lo único que recuerda. ¿Quién más va a leer? Mike. Mi primer encuentro con la escritura fue, creo, a la edad de 4 años, cuando empecé a dibujar mis primeras letras copiando lo que había en la litografía. Calcaba los mapas e imitaba las letras de los nombres allí puestos, aún sin entender qué era lo que estaba escribiendo. Me gustaban mucho las formas y colores de los mapas y me causaba curiosidad cuando esos libros mostraban el estilo de vida de algunas personas en lugares que no sabía que existía y mucho menos dónde estaban.
¿Qué tiene que ver eso con que seas estudiante de lengua castellana ahora? Vale. Apertura, ¿no? Consentida. Aquel día tan lejano con el que no cuento con mucha noción. Recuerdo aquella profesora con que en su mano llevaba una vieja cartilla Nacho, no más vieja que ella. Le daba otra una tiza gastada con la que había escrito en el tablero unos palos, los cuales veía difícil de hacer, pero que sin duda alguna me dispuse a hacerlo sin ninguna clase de parecido a lo que había en el pizarrón. Pero hay resistencia. ¿Sí? Hay una noción de tarea como la de acá. Hay una noción de forma, de norma. No, y la cartilla vieja y la vieja profesora, ¿cierto? Ahí hay algo. Vamos a tratar de ir tejiendo. ¿Quién más va a leer? Mafe, lee. Año 2008. ¿Cómo olvidar este año? Y por este punto del tiempo, cuando me aventuré a participar en un concurso realizado en homenaje a Ana Frank, que consistía en escribirle una carta a esta niña judía asesinada en los campos de concentración nazi. Asumir este gran reto me sumió en el mundo de la lectura y la escritura y me hizo tomar conciencia de lo complejo, pero a la vez lo necesario que resultan los procesos escriturales. Escritura y reconocimiento, ¿no? Escritura y reconocimiento. Yo escribo porque me van a reconocer por eso, ¿cierto? Yo escribo porque gano una identidad al escribir. Vean que es muy diferente a la visión del don, ¿no? Me dan el libro, pero acá me reconocen. Por eso escribo, ¿no? Vean por dónde van llegando las escrituras. Morena hermosa. ¿Quién fuera poeta para poetizar esos rizos? Pues le cuento. Yo inicié por algo, no desde mis inicios como tal en la escritura, sino más bien por algo que llamó mi atención con respecto a la lectura. Entonces dice, y me encontraba sentada allí en un sillón viejo de colores sombríos, intentando escribir lo que aquel libro transmitía, de suave pasta, de colores vivos. Y aunque había leído aquellas páginas más de 3 veces, no dejaba de pensar en la expresión, el pintor que mató a María. Entonces yo, en octavo grado, nos pidieron que leyéramos El túnel. Y ese bendito libro lo leí 3 veces y no era capaz de resumirlo. Yo estaba sentada porque teníamos un sitio en casa donde nos dedicábamos como a escribir y a hacer las tareas, las labores ahí en esa estancia. Y yo no hacía más sino pensar en que era el pintor que ya mataba. El pintor que mataba a María. Y esa fue mi clase, mi resumen, y así quedó. ¿Cómo ven ustedes la escritura allí? Ayúdenme. No se vaya, profe, esto se pone bueno. Ya vamos a traer lechona, ya. Una lechona light. Ayúdenme un momento. Puede ser que ella hace referencia de la obra literaria que le gustó
forma de decir que fue como difícil de pronto entenderla, y ese fue el primer encuentro. Ella tuvo gran hambre con la lectura, porque es que la lectura es como reír, llorar, es descriptiva, que hay que aprender a hacer así. No es fácil, no, pero es práctico. Entonces, pero la escritura, más la lectura y la escritura es... Sí, porque me detiene. Ella toma como una referencia el libro. Entonces de ahí nace toda su, digamos, su forma, su querer saber, su querer leer. Le cuesta la lectura, le cuesta la escritura, pero la lectura no. Pero resulta que en estos momentos está escribiendo y se da cuenta que no le cuesta tanto la escritura. O sea que logra vencer un poco ahí. Más que escribir, escribir es imposible, viene de afuera, viene impuesto para ella. Vale, lo que cuando yo usted, lo primero que se me vino a la cabeza era algo que nunca he olvidado. Recuerdo cuando en sexto de primaria la docente de castellano nos indica leer El Principito, el cual para mí fue fatal, dado de que el lenguaje utilizado era muy difícil de comprender. Y me tomó muchos años entender lo que el libro El Principito quería comunicar en ese momento. Desde ese momento, cada que me decían leer un libro, para mí era una terapia. Todos me parecían difíciles. Vale. Pero realmente mi experiencia fue muy corta en el sentido de que, pues, mi primer encuentro con la lectura, con la escritura, fue a la edad de 5 años, cuando asistía a un hogar infantil llamado Periquita. Periquita. Y lo primero que me enseñaron a escribir fue mi nombre. Para mí fue importante. Me sentí fascinada porque era el saber que podía escribir mi nombre a esa edad. Y esa época es muy feliz para mí porque está llena de creatividad. La profesora nos hacía decorar las vocales, los números, que me enseñaban eso. Eso es como decir Periquita, más o menos a esta ¿sí? Entonces, pues para esa época. Hace tiempito. No, profe, usted es joven. Profe, cuéntenos su experiencia. Vamos a escucharla, no leída, vamos a escuchar acá. De antemano le cuesta escribir, vamos a escuchar. Primer recuerdo de preescritura. Un árbol de manualidades que nunca se me olvida. Estudié con religiosos y ese árbol lleno de manualidades entregaban a final de año todas las manualidades que cada niña las bajaban de ahí, de cada niña. Y los cuadernos de preescritura, es lo que recuerdo. Bolitas y palitos perfectamente hechos. Pero experiencia de lectura y escritura realmente no. Tengo recuerdos muy borrados. La lectura para mí fue más semiótica. Leía más el menú que sentar de leer. Freiriana. Literatura. Y ahí sí lo creo. No sé qué pasaría. No lo recuerdo. Pero literatura no. Me parecía bien compartido. Y me dediqué a leerlo. Entonces yo leo de psicología, pedagogía, todo lo que tenga que ver con información, porque siempre quise ser docente. Y recuerdo mucho, otro recuerdo fijo que tengo ahí, un dibujo que hice muy real de un tiburón en un libro de ciencias naturales. Y un tipo de metodología que utilizaban, que eran unas fichas, donde la niña se enfrentaba a la ficha y iba y cogía de los mejores niños y le iba a desarrollar la ficha. Pero no recuerdo a la docente explicando y ampliando el tema. Entonces, me gustó, recuerdo que me gustaba porque me permitía hacer mis cosas y yo creo que eso me hizo como que yo soy muy independiente y yo nunca, rara vez busco ayuda para las cosas y pienso que eso también me perjudica a veces, porque trato de hacer yo mismas cosas y pienso que fue de esa metodología, no sé por qué le he hecho la culpa, pero también censuro la posición de la docente, que era en su escritorio y nosotros enfrentados al libro. Me imagino que las dudas también quedaban ahí. ¿Cuánto se está perdiendo usted
en la literatura y yo diría, yo voy a hacer así como, ¿cómo se llama? Espérense y busco la palabra. No, imprudente no. Bueno, ahora busco la palabra. Así sucede, ¿no? A veces uno no encuentra la palabra y se le pudre en la punta de la lengua, pero allí. Yo creería que el niño de Piaget es más ficción que el niño del Principito. El niño del Principito es tan real y el niño de Piaget es tan disciplinado. Porque resulta que en la literatura se da la ambigüedad y la vida es ambigua. Yo por eso a veces digo que aprendo más de pedagogía cuando leo la literatura o veo una película sobre la escuela que leer los tratados. Porque comienzo a ver la vida, cómo sucede. No sé, es apreciación, ¿no? Desde ese lugar indisciplinado quisiera hablar. En este momento estoy liderando la biblioteca escolar de la institución, la luché, la pegué, ya me llegó, la tengo organizada y la idea mía es que los niños se enamoren de los libros, porque ellos ahora piden son las tablets, pues igual su computador y con el fatal. Porque me encantan los colores, la imagen, la asociación imagen-texto. Entonces ese es el ejercicio y ese es el propósito que tengo en la institución, de hacer de ese ejercicio no solamente formativo, porque también lo hago desde un proyecto macro que tengo de competencias ciudadanas, sino también para crear en ellos la expectativa, la iniciativa o el deseo de llegar a ser buenos escritores, buenos lectores. Vale. Ahora pasemos al otro ejercicio. Léanme allí algunos, así rapidito. Leer es... Como traer al papel de una distancia muy grande un bloque de aire. Oigan eso. Qué pena, profe. Leer es como traer... Escribir es como traer... Poner sobre el papel. ¿Sí? Imaginémoslas. Las metáforas uno las ve como imágenes, ¿no? Un bloque traído de una distancia muy grande. Es como poner ahí un bloque de aire. Es que cuando... Es como nada, es fugaz. No, es que cuando uno se siente a escribir, Es una metáfora es que cuando uno se siente De aire. no sabe lo que va a escribir. los bloques suelen ser pesados, pero la metáfora es liviana. Porque fluye. Escribo y fluye lo que a veces uno se desconoce lo que escribe, no sé, a mí me sucede. Además que soy mejor escritora que hablar. ¿Y por qué no me escribió ahora, profe? porque también necesito como de... El espacio de... ¿Quién más lee la metáfora? Mike. Escribir es como salir de paseo. Tal vez sepas muy bien a dónde quiere llegar, pero nunca conocerá las cosas en el camino. Aventura. Cierto, es una aventura. Mientras acá tenemos, vean que son dos metáforas bastante contrarias, ¿no? Mientras acá hay algo fijo, aunque sea liviano, porque es que extraer algo que estaba y ponerlo acá, este es partir de lo que tengo hacia lo que no tengo. Miren dos formas de mirar la escritura. Miren dos formas de mirar la escritura allí, ¿no? Traigo un bloque, una forma que está allá y aunque sea liviana la pongo acá. ¿Cierto? Sí, me permite ser, pero la pongo. Pero en otro, salgo de lo que tengo y me destengo. Hay algo interesante para ver, que es que habla del punto de llegada. O sea, está diciendo, es como el viaje, se puede saber hacia dónde se va, pero no sabemos qué va a ocurrir. Ese punto de llegada también habría que... Existe ese punto de llegada. ¿Hay punto de llegada allí? ¿Quién sigue? Es como dialogar desde lo más profundo. Tiene que ver con lo íntimo,
como con la voz de uno mismo, ¿no? Escribir es algo platónico en usted. Sí, es como sustraer de mí mismo ese mí mismo que está allá y ponerme a dialogar. Por lo tanto, es una escritura más íntima, más para mí. Aflora la máxima expresión del ser. Bastante platónico, ¿no? Escribir es como contar, informar, transmitir y comentar mensajes de modo preciso. Cuando yo quiero decir algo, lo escribo, pero yo también. Es más escolarizado esa metáfora. Sí, es más directivo, así. Es más como Dios manda. ¿Quién más? Yo primero quiero notar que la escribí porque fue lo primero que me salió, después pensé en cambiarla y definitivamente no la cambié. Escribir es como volar. Entiéndase lo que no entiendas. ¿Volar con alas o sin alas? Volar. Escribir es como volar, como soltarse. Escribir es como soñar, respirar, vivir, morir y descansar. Hay escrituras que matan, ¿no? Como hay amores que matan. ¿Va a leer? Pues yo escribí algo acá, pero quiero más bien, o sea, escribir, por lo menos escribir es como un deportista, ¿verdad? Se va desde lo micro a lo macro. ¿Sí? Un deportista primero empieza desde abajo hasta que llega a la meta y él se va sosteniendo. Así es lo mismo escribir. Uno primero aprende a escribir y aprende a argumentar y ahí a lo que uno aprende se sostiene ahí ya. Freire dice lo contrario. Pero la mirada es institucionalizada. Claro. Sí, es allí. Bueno, vamos a hacer una primera valoración así como de qué piensan de lo que han escrito y dicho hasta el momento. Porque ya yo terminé la charla. Sí, no, cuéntenme, ¿qué piensan? ¿Habían entrado a ustedes mismos a buscar ciertas cosas de esas? ¿Tiene algo que ver ahora con lo que ustedes son? ¿Sí? Hay miedos en algunos, pero hay deseos de aventura en otros. Vuelvo a la pedagogía deslactosada. Porque es que, continuando con lo que quiero que veamos hoy, estar parado desde un lugar, pero a la vez desde otro lugar y a la vez desde ningún lugar. Pero sí quisiera hablarles cosas así como que quien se sienta a echar chismes un rato, más para dar de qué hablar que para imponer. Por eso hoy es desde la experiencia que les quiero hablar de la escritura. Sobre todo porque esa escritura por la que ustedes empezaron es la que más está invisibilizada en espacios institucionales. Y esa escritura tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nuestro cuerpo y tiene que ver con lo que somos. ¿Cierto? Porque quiero desde ese punto hacer críticas. ¿Cierto? Esa pedagogía deslactosada, sin grasa y sin calorías, es esa pedagogía que no nos da que pensar, ¿no? Y por lo general nos educaron desde allí. Y por lo general, en el contexto en el que estamos, aprendemos formas y reclamamos formas. Y muchos vinieron a que yo les diera estrategias para escribir. Pero a mí también me cuesta escribir. Pero escribir es un ejercicio. ¿Cierto? Escribir es un atreverse, como dicen ustedes. Escribir a veces es una aventura, a veces es una obligación. A veces me toca hacer cartas para los estudiantes. A veces me siento y digo, pues tengo que escribir, así sea en el muro del Facebook. Porque es un ejercicio.
y eso me permite que todos los días esté moviendo. Entonces la primera crítica tiene que ver con esa, con las formas. En la academia y sobre todo con estos discursos tan técnicos de lo que se está hablando de es necesaria una alfabetización académica, es urgente que nos instruyan desde las disciplinas, es que necesitamos escribir artículos científicos, es que necesitamos investigar. Y como en la academia la investigación no se hace sin escritura, entonces es que necesitamos pensar, escribir, leer, hacer muchas cosas. Y entonces los profesores de comprensión comienzan a tosigarnos, ¿no? Los de lenguaje, y nos ponen a hacer estructuras. Y después que terminamos los ejercicios, que a veces son traumáticos, porque resulta que nosotros como profesores que calificamos, ponemos un 5 a lo que nos parece que está bien, pero no decimos por qué, y al otro le ponemos 1 y tampoco le decimos por qué, y resulta que el del 1 se va traumatizado y dice, yo no sé escribir, y le pasa el problema, no tengo la palabra correcta para decir lo que tengo que decir, y eso obstruye. Entonces, en ese sentido, yo me siento raro con esto en la mano y que no me esté sonando. Voy a leerles otra parte de un diario. Yo pienso que la academia, se ha llenado de espacios para deslinguados. Y cuando hablo de deslinguados, estoy queriendo decir que se habla en una lengua que nadie escucha. Hay bla, 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 pero nadie escucha. Y entonces, yo creo, y es un ejercicio que hago con mis estudiantes, ponernos a encontrar palabras que están tan desgastadas, pero que todo el mundo le suena. Es que tienen que ser competentes todos en escritura. Uy, competente. Uno se imagina a un niño en una bicicleta corriendo por un... Soy competente, ¿no? Palabras que están constantemente, ¿no? Yo digo que esas son palabras indecibles. La escritura se está volviendo una palabra indecible para mí, por ejemplo. Desde el punto de vista de los cursos de comprensión, miren cómo los llaman: comprensión, producción, redacción. ¿Se han escuchado esos nombres? Competencias comunicativas, unos nombres que suenan, ¿no? Yo les quiero leer una parte de unas palabras indecibles. Es un ejercicio que hago cuando siento que se desgastan algunas palabras. Sobre el maestro motivador. O sea, la palabra indecible es motivar. Encuentro que los estudiantes de la licenciatura, no de esta, sino de donde vengo, de la de Córdoba, encuentro que en los estudiantes de la licenciatura impera el reclamo por centrar como núcleo del quehacer docente la motivación. Ellos la exigen a todo momento. Consideran que para el positivo advenimiento de los aprendizajes deben motivarlos. Estar motivados sin la debida cuota de motivación, todo será un fracaso. No habrán correctas enseñanzas y eficientes aprendizajes. Hay que motivar a los estudiantes. Debe haber una motivación de entrada. ¿Cuáles son tus estrategias de motivación? Mandamientos de un nuevo catecismo pedagógico. En fin, pareciera que el espacio escolar no pudiera funcionar sin su bien administrada dosis de motivación. Todos reclaman motivar y estar motivados para que ocurra algo. Si se fracasa es porque no ha habido la motivación suficiente para que todo llegue a feliz término. Profe, es que a usted le faltan estrategias pedagógicas para motivarnos.
Eso me decía un estudiante como una forma de poner en mí su responsabilidad para con mis clases. Él reclamaba su paliativa dosis de motivación para poder introducirse animado y con juicio a las lecturas propuestas o impuestas para la clase. Y ante mi poca experticia para algunos actos circenses, encontré que mis maneras de enseñar eran poco o nada lúdicas. Son palabras que utilizan, ¿no? Tradicionales, otra palabra, magistrales, antipedagógicas, no. Palabras que suenan a pecado pedagógico, casi una herejía magisterial hoy en día, confundiendo la didáctica con métodos y estrategias de animación y autosuperación. Se le exige al maestro, además de ser emprendedor, incluyente, dialógico, democrático, cooperativo, crítico, constructivo, significativo, mediador y no sé qué otras cosas más, que sea motivador. Eso se le exige. Que motive a sus alumnos a que aprendan de manera lúdica y placentera para que sean motivados en el respeto por los demás, por hacer las cosas bien hechas, por asistir a clases, por leer y escribir lo que se les pide, aunque otro problema que resulta es que en aras de no coartar su libre expresión también no hay que imponerles, sino negociarles lo que ellos quieran hacer, pues concurrimos en el pecado de no ser dialógicos y eso sería desmotivarlos. Buscar motivos para motivar y estar siempre motivados, como si la transmisión o el dar clases se falsearan y se redujera todo al entretenimiento. ¿Qué clase de sujetos estamos formando cuando necesitamos flexibilizar los principios como el respeto y la responsabilidad? Y en nombre de dicha flexibilidad, dejarlos hacer lo que quieran, como si la vida misma en sus múltiples pasajes nos exigiera estar motivados para vivirla. Palabras, ¿no? Se agotan a veces las palabras en el contexto escolar, ¿cierto? Las desgastamos. Piensen en tantas, ese poco palabras que pululan, ¿no? Yo pienso en investigación y por eso le decía a María, bueno, yo quiero hablar sobre escritura e investigación. Pero entonces entremos a eso, ¿no? A partir de lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Pero ¿qué es escribir? ¿Qué es escribir? Y uno podría decir, escribir es muchas cosas, ¿no? En los cursos a veces nos enseñan que escribir es un proceso, ¿cierto? O nos dicen, escribir es redactar, escribir es componer. A mí me gusta escribir, pensar escribir como pensar. 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 ¿Qué es investigar? Intentar saber, observar, indagar, buscar. Una aventura, ¿no? Uno dijera investigar, explorar, investir, buscar vestigios, buscar huellas, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver en la academia investigar con escribir? Y uno dice con el pensar, tiene frío, yo tengo calor. Me gusta pensarlo entonces desde ese punto, ¿no? Investigar como pensar, escribir como discurrir, como tener que pensar, ¿no? Para los hechos, ¿no? Para poderlos ahí sí irlos
proyectando a través del tiempo, los años. Suena tan técnico, Morena. Exacto. Más bien como caracterizar una situación. Desde cuando yo empiezo a escribir, aquello es lo que me estoy preguntando, ya estoy escribiendo. No es solo cuando llego allá, por ejemplo, a hacer el informe de la documentación, sino desde antes. Yo estoy escribiendo porque estoy organizando mis ideas en torno a aquello que me genera una curiosidad o una intención de indagar. Cuando digo que escribir es pensar, quiere decir que hay una función, voy a utilizar algo técnico, epistémica en la escritura. O sea, hay conocimiento en la escritura misma. ¿Cierto? Y cuando me arrojo a pensar, o sea, a escribir, y pienso en la investigación como discurrir también, como pensar allí mismo, creo que en la academia suenan como dos caras de una misma moneda, ¿no? Porque la escritura misma es investigación, es atreverse a explorar. A veces, yo he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes que están haciendo tesis, o en pregrado, trabajos de grado, y entonces después que hacen el proyecto ellos están pensando, bueno, ¿y cuándo escribo? Creen que la escritura en la investigación comienza cuando ya tienes que redactar un informe, pero no te das cuenta que empiezas a escribir o sea que la investigación está al principio, claro, incluso desde que estoy empezando a ver qué voy a investigar, pero me atrevo a escribir, ¿cierto? Me atrevo a escribirla, y escribir tiene que ver con eso. Yo en este momento lo que estoy clamando es por empezar por allí. Por eso que no dice desde la forma, sino desde mí mismo. Es un sentir mío. Ese sentir me lleva a desarrollar un proceso cognitivo. ¿Sí? Entonces, eso finalmente se traduce en un pensamiento, una idea, empiece a indagar, de buscar. Mire lo que usted dice, profe. Lo que pasa es que ya sale de mí, apenas escribo sale de mí. Yo lo que escribo ya lo comparto. Y el temor en ese momento intentando transmitir eso. yo no estoy tan de acuerdo en que escribir es pensar, escribir al pensar es mío solamente, pero cuando yo escribo yo ya estoy transmitiendo y doy la oportunidad de que otro sepa qué pienso yo. Es un pensamiento compartido, es un pensamiento. O sea que habría que uno pudiera hablar de dos escrituras, las íntimas y públicas. Proyectar mi pensamiento, eso ya está ganado. Es que yo estoy emparentando escribir, pensar en tanto discurrir, crear discursos, ¿cierto? Y atreverme a ir por allí. Y en la medida en que yo voy haciendo el ejercicio, después vendrá la artesanía de la escritura, que es otra cosa, que por lo general eso es lo que hacemos en los cursos de escritura y nos olvidamos de lo primero, ¿no? Y que nos hacen centrarnos ahí en esa fase, y que es la compleja, ¿sí? Y que nos da miedo, digamos, decir, bueno, Isabel siente eso, expréselo como lo siente, ¿sí? Y después le doy forma, y le pongo coma, y le pongo en fin, ¿sí? Pero hacemos todo lo contrario, estamos primero preocupados por la forma y se nos olvida de partir de los contenidos que tenemos. Pero la escritura misma se va aclarando en la medida en que vayas trabajando ese texto que siempre va a ser borrador. Pero es por el sistema que nos metieron a nosotros en la cabeza, el esquema, la forma, el cómo. Es ese cómo, porque nosotros siempre estamos, a nosotros cualquier cosa nos dicen, bueno, hay que hacer esto, bueno, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Sí? Pero no estamos diciendo, bueno, hágale allá a ver y mire a ver y después miramos a ver cómo está eso. Ustedes no se han dado cuenta que en la investigación
se problematiza el método, pero no se problematiza la escritura. O sea, a ti te problematizan siempre el método, pero no te dan cuenta, no te enseñan a que si no piensas la escritura, no vas a hallar camino. Porque la escritura termina siendo el método en la investigación. Es que la escritura es lo fijo, lo que quedó ahí, las palabras en la ley del viento, pero los escritos siempre están. Sí, exacto, es una huella. Es una forma de memoria, ¿no? Pero es que esas son las ataduras que también pueden haber. ¿Cómo? También puede ser un trampa. Sí, porque hay escrituras, yo creo que uno podría hacer la crítica, hay escrituras que no son tan trascendentes, ¿no? Pienso, cuando yo estaba pensando en qué venía a hablar con ustedes un rato, en qué venía a darles que hablar, pues yo convoqué muchos escritores, ¿no? Entre ellos recordaba a Nietzsche, con Zaratustra, de leer y escribir. De todo lo escrito yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta de que la sangre es espíritu. Vean el llamado de Nietzsche a través de Zaratustra. De todo lo escrito yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta de que la sangre es espíritu. Vamos a tratar de hablar la escritura de Nietzsche. Y uno pensaría, escribe con sangre. ¿Qué es la sangre? Algo que le circula uno por las venas. Si no tiene sangre, no hay vida. Pero yo por eso te decía que hay escrituras que son mentirosas, que engañan, realmente no dan cuenta ni de, y estoy pensando en algunas investigaciones, en algunos informes de investigación, no dan cuenta ni de una realidad ni de una práctica, sino que son más, sino que esas escrituras simplemente responden a una escritura que para la institución está bien, pero no dan cuenta de un centro. Yo alguna vez escribía, o alguna vez creo que en el curso por MAPE de procesos, yo les decía, es que para mí escribir es escribir de mí, es dar cuenta de mí. O sea, así estoy haciendo un artículo sobre qué es la escritura, esa definición de escritura debe dar cuenta de mí, porque pues, es imposible escribir sin involucrarnos a sí mismo. Pero yo sí veo muchas escrituras que no involucran la subjetividad de quien escribe. Entonces, asocio esto con la expresión de Nietzsche de escribir con sangre. Muchas veces escribimos sin sangre, o sea, escribimos sin nosotros mismos. Y a veces, y las escrituras, como usted dice, que resultan ser como muy objetivas, muy técnicas, son las que promueven muchas veces el mismo sistema, la misma academia, por ejemplo, a través de las normas APA y de las revistas indexadas que como que limitan y cohíben al escritor y uno como que no se puede salir de esos parámetros. Entonces, pues son normas que se deben seguir, uno sabe que igual tienen como tal pues su esencia y un objetivo académico y que no son porque sí, por lo menos las APA, que significan Asociación de Psicología, yo no sé qué vaina allá de Estados Unidos, que son planteadas desde allá de un país externo a nosotros y que tienen pues sí su razón de ser, pero que muchas veces no permiten una escritura realmente con sangre, que es la que estamos hablando. Que tiene que ver con uno, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de compartir cosas y no sé, no aspiro a que quede nada claro, porque es que estoy cansado de la idea del lenguaje como transparencia.
Creo que nos ha matado eso, y por eso es que hablamos de competencia comunicativa y creemos que todo en el lenguaje comunica, y es mentira. Nosotros somos sujetos más babélicos que sujetos transparentes. Somos babélicos en el sentido de la torre de Babel. Recuerden esa metáfora tan linda de la naturaleza nuestra, ¿no? Solo para Dios está dada una lengua pura y transparente, pero para los humanos está dada una lengua de la confusión, babélica. Y esa es nuestra gran lucha, el forjar entre palabras y tratar de decirnos en la medida en que al decirnos también nos desdecimos. Piensen, por allí Octavio Paz decía que todo problema del hombre no es más que en última instancia un problema del lenguaje. Y uno pensaría, oye, sí. Y es que en la medida en que uno dice algo, a veces puede no estar diciéndolo. Y tú, por creer en la transparencia del lenguaje, asumes que el otro comprendió lo que tú decías. Y esa es nuestra gran lucha. Y esa lucha es más fuerte en la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura quiere decir tratar de eliminar un poco la ambigüedad para que un texto se defienda por sí solo. Porque es que es muy chévere estarte diciendo, mira, pásame esa vaina que está ahí, y ya con señalarte tú sabes que es la silla. Pero imagínate dar esa instrucción a alguien que no está ni conoce el salón, allí darla a través de una escritura, allí viene un gran problema, ¿no? Entonces, pero las ideas que tenemos desde ese lenguaje de la transparencia nos han llevado a creer que lo que sucede entre nosotros es así, es visible, todo lo vemos, ¿no? Y por eso, desde estas escrituras que se fundan en la academia, olvidamos al sujeto ambiguo. Entonces yo les voy a compartir aquí un poco algunas incoherencias, porque lo que quiero es mostrarles que la escritura es eso también. Y las escrituras empiezan así. Les quiero mostrar el ejercicio de esta invitación. Y yo lo bautizaba así, como entre escritura, investigación y formación. Son anotaciones. Así pienso. Respecto a la escritura, el orden pedagógico educativo ha asumido nombres que sustraen la sustancia del escribir: componer, redactar, producir, entre otros. En investigación, proyectar, explorar, averiguar, frigonear, husmear, inspeccionar, escrutar, indagar, inquirir, oliquear, preguntar, rastrear, sondear, examinar, ver. Quiero poner a decir las palabras de otra manera. Una escritura y una investigación desde la formación siempre serán una escritura y una investigación alteradas, porque en la alteridad se juega el decir de uno mismo en relación con el otro. Lo que quiero, o mejor, intento, es dar de que hablar a través de la puesta en escena de unas palabras, de unas voces, de unas ideas que he heredado de una tradición y que ahora intento dar para conversar al respecto. Quiero hablar sobre escritura e investigación y sobre el ente que hay entre las dos palabras, la formación. No tengo nada claro y todo lo tengo en la punta de la lengua, pero la lengua se me pudrió. Felices aquellos quienes escriben desde la claridad. No es esta la palabra del experto. En la conversación sobre escritura, investigación y formación, lo que intentaré será discurrir sobre la relación que suponen estas tres categorías desde el lugar de la experiencia. Más allá de la mirada del académico, lo que convoco aquí es el sentido de la pasión. Pasión en el sentido de María Zambrano. Un lugar indisciplinado para pensar, un discurso de frontera en el que se hibridan las referencias y las bibliotecas se mezclan. Se trata de hablar de las otras escrituras que están allí antes de la formalidad de los textos hegemónicos que impone la academia, o mejor, que instrumentaliza y que descentra la escritura de la experiencia misma del sujeto. Son esas escrituras que están más cerca de la vida
y que por estar marcadas por su subjetividad son apartadas por la mirada aparentemente objetiva que impone la escritura académica. Pienso en otras maneras de decir que también constituyen formas de pensar y por ende de decir sobre sí mismo. Es un espacio de formación, son escrituras que como el diario, las cartas, los apuntes, constituyen un lugar para pensar menos tensionado y constituyen la voz misma del sujeto. Escritura, discurrir, la no transparencia de un lenguaje para decir, un lenguaje babélico, ambiguo como la vida misma. Escribir, más allá de ser un instrumento de comunicación, es decir, una herramienta para poner en común lo que queremos decir, es un lugar para pensar, un método para pensar, un lugar epistémico para decir sobre uno mismo, mediación del pensamiento, para reestructurar la conciencia, como dice Fabio Jurado. Escribir es entrar en diálogo. Más allá de la mera comunicación también está la escritura, el gesto. Es expresión más allá de lo comunicable a través de las palabras. Escribir más allá del discurso escolarizador de la escritura o una escritura desescolarizada. No quiero hablar de una escritura transparente, clara, que fluye sobre estructuras diáfanas. Creo que el fracaso de nuestras escrituras tiene que ver con esa claridad de la forma que no nos permite devenir en la experiencia del que ensaya. No pensamos desde nuestra genialidad, sino desde nuestras palabras. Investigación, pensar y escribir, acontecimiento. No quiero hablar del investigador como el técnico en llenar formatos con objetos y metodologías claras, propicias para el mercado académico, sino del investigador como pensador, como alguien que lee para pensar y piensa para escribir y escribe para dar de qué hablar. Formación. No quiero desconocer que existen unos discursos sobre escritura e investigación en la universidad, que ingresar a una universidad es insertarse en una comunidad discursiva académica en la que aprende sus maneras de decir y del hacer, y que en esa interacción se va configurando la identidad. Pero pienso en qué quiere decir escribir en un curso de escritura y qué quiere decir investigar en un curso de investigación. Es más, qué quiere decir escribir en un curso de competencias comunicativas, producción textual, redacción, en fin, esas materias que imparten con toda la técnica en las cátedras universitarias. ¿Qué quiere decir investigar en un curso de metodología de la investigación científica, competencias investigativas, herramientas de investigación? ¿Qué sentido connotan esas acciones o procesos en esa clase de curso y qué tanto nos ponen a decir y hacer que tenga una incidencia con la construcción de otras miradas o realidades más cercanas a la condición humana? Pienso en todo ello porque esa lengua común en la que todos hablan y parecen no decir nada, llena de artificios y clasificaciones, parece que no nos permitiera decirnos más allá de la técnica y el mercado. Pienso que la escritura como la investigación, al igual que lo que dice Antonio Machado en su poema, connotan lo siguiente: caminante no hay camino, son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Entonces, ese es discurrir del pensamiento. Ahí no hay ninguna edición de texto. Eso era lo que pensaba que yo quería decir en lo que venía a compartir con ustedes. Se los dije de manera escrita. Pero vuelvo a apelar a lo que les estaba diciendo. ¿Cuáles son esos lugares, esos otros lugares del decir que tienen que ver con nosotros y que no nos hemos atrevido a explorar porque estamos condicionados primero por la forma y que nos han hecho creer que no dicen nada?
En el ejercicio que yo tenía de investigación con mi curso de investigación en la universidad, lo que hacía con los chicos era escribir cartas. ¿Y quién dice que la carta no es un lugar para investigar? Pues Bauman, que es filósofo, acaba de lanzar un libro que se llama 44 cartas desde el mundo líquido. Pero por allí mis estudiantes del primer semestre están leyendo a Freire. Freire no escribió un proyecto de investigación, escribió, por ejemplo, cartas a quien pretende enseñar. Pero resulta que Philippe Merieux escribe cartas a un joven profesor. Pero resulta que Rilke escribe cartas a un joven poeta. Pero resulta que Mario Vargas Llosa escribe cartas a un joven novelista. Pero resulta que Bolívar escribió su carta. En fin, tenemos cartas. Cartas. Y si ustedes leen las cartas, se van a dar cuenta que en un lenguaje menos tensionado se dicen cosas y nos permiten pensar. Entonces, un primer ejercicio, profes, sobre ustedes mismos sería atreverse a decir las cosas así como se atrevieron a contar la experiencia. Porque después esas escrituras van tomando forma en la medida en que las van nutriendo de otras cosas. Pero resulta que no solamente hay cartas, también hay diarios. No te vayas, me quedo sin tu risa. Prometo visitarlo. Vale. Visitar a esa clase. Hasta luego, que estén bien. Vale. Pero, entonces, hay diarios. Lo que les leí al principio son diarios. Yo escribo fragmentos, o sea, diario quiere decir que a diario me obligo a escribir. Diario quiere decir que ahora llego a la casa y tengo que escribir así sea. Qué berraquera, estoy cansado. Porque la escritura también tiene que ver con eso, con atreverme a plasmar, así sea a no decir nada aparentemente, pero se me va convirtiendo en una costumbre, en un hábito. Y en la medida en que voy ejercitando eso, ese no decir nada aparentemente, luego después lo voy juntando y me daré cuenta de que sí he dicho. Entonces, otro ejercicio con la escritura es atrévanse a escribir diarios, así como quien no quiere la cosa, al estilo como la chimoltrufia, como quien digo una cosa, digo la otra, ¿no? Pero es atrever a soltar, porque eso te va soltando, bro. En la medida te va soltando y te vas dando cuenta, tú lo dejas reposar y después te encuentras y dices, uy, qué genio soy yo, mira, escribí esto. Me salió tan bacano, ¿cierto? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, me van a dar el Nobel también. ¿Sí? Pero hay otras escrituras, muchas escrituras. A los profesores, cuando nos preparamos la clase, ¿no? Hay escrituras. Uno hace el libreto, ¿cierto? Pero también hay escrituras de grafitis. Pero también hay escrituras de inventarme metáforas. En fin, lo que les quiero decir es que no se dejen abismar por esas escrituras que solamente nos han enseñado a visibilizar en la academia, que parece que eso es lo que tengo que decir, porque son las que nos van haciendo perder nuestra voz. Pero cuando yo tomo cuerpo, desde atreverme a discutir, por ejemplo, y es fácil. La próxima vez que ustedes vayan a decir algo, díganlo de manera escrita de la siguiente forma. Y así uno aprende a escribir después técnicamente. Lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que quiero decir sobre la escritura es que la escritura tiene que ver con el pensamiento. Para eso, debo entender antes qué es pensamiento. Y entonces, ¿cómo comprendo yo el pensamiento? Y te vas dando cuenta que
fluye tu escritura. Y allí comienzo yo a romper el miedo. Luego vendrá el problema de la forma, pero las escrituras se van fundando sus propias formas. Profe, en ese punto, el consejo es leer, y ojalá leer literatura, no porque yo haya estudiado literatura, sino porque cuando lees literatura aprendes con los que han reflexionado sobre la escritura ciertos ejercicios, ¿cierto? Ciertas maneras de decir. Cuando lees poesía, por lo menos, te das cuenta cómo los poetas descubren, ¿no? Descubren un lenguaje en el lenguaje. Por ejemplo, cómo Neruda hace una propuesta indecente en un verso. Cómo le propone a una dama algo y se lo dice de la manera más sutil. Quisiera hacer contigo lo que hace la primavera con los cerezos. ¿Qué hace una primavera? Florecer. Si los cerezos florecen, ¿cierto? Están en su ¿qué? En su esplendor. Y de florecer a desflorar hay una cercanía. O sea, yo que estoy proponiendo que quiero hacerte florecer también desde allí, ¿cierto? Pero miren qué noble propuesta hace Borges con toda la intelectualidad de Borges y toda la experiencia para decirle a una noble chica más joven que le gustan. Y le dice: te ofrezco el recuerdo de una rosa amarilla vista al ocaso años antes de que nacieras. ¿Cómo aprende uno con ellos? ¿Cómo aprende uno esas otras maneras de decir? ¿Cierto? Te ofrezco el recuerdo de una rosa amarilla vista al ocaso años antes de que nacieras. Es decir, tengo toda la experiencia del mundo, he vivido más que tú. Y cuando te ofrezco mis recuerdos, resulta que los recuerdos soy yo, porque yo soy memoria. O sea, te estoy ofreciendo mi vida. ¿A cambio de qué? No sé, pero te la ofrezco. ¿Cierto? Pero uno dice: fue en la inmensidad de tu mirada oceánica donde ocurrió mi naufragio. ¿Cierto? En la inmensidad de tu mirada oceánica donde ocurrió mi naufragio. No eres tú quien me mira, sino el cielo que hay en tus ojos. No sé si eran azules, no sé si estaban nubilados, pero era el cielo que hay en tus ojos. Entonces, en la medida en que yo leo literatura, poesía, en la medida en que yo leo otros textos, se me va embolatando la biblioteca, se me va llenando la cabeza de palabritas, de cosas, se va llenando de contenido esto, y cuando tengo contenido podré decir algo. Y en la escritura tiene que haber contenido para poder decir, para poder pensar. Si no, no hay. Puedes asistir a los 10.000 cursos de comprensión y producción de texto y nada te va a fluir. No va a haber ninguna técnica. La mejor técnica es a alguien de tus afectos en cuanto a texto que leas. Y comienza por algo que tanto tachan los profesores. Plágialo de la mejor forma. Y plagiarlo de la mejor forma es: primero, escribe lo que él escribió, transcríbelo. Segundo, intenta decir lo que él dijo de otra forma y le vas cambiando. Y en esa medida vas nutriendo tu estilo.
y vas dándole forma a tu escritura. ¿Y qué hacemos los profes? Pues hablar de lo que leímos. Y hablar de lo que leímos es parafrasear. Eso lo llaman los profesores de lenguaje que saben mucho. Nuestro discurso es dialógico y polifónico. Eso. Siempre estamos en una polifonía. Parece que hubiera una conversación y yo lo que entro es a participar de ella. En la cultura es así. Tú siempre estás interviniendo sobre algo. Y entonces heredas la tradición a través de ciertas lecturas. Y en esa medida te aprendes a escribir. Y puedes empezar por lo básico. Hoy voy a escribir, no sé por qué, pero tengo que escribir. Y en la medida en que me arrojo a escribir, me da pereza, pero voy a seguir escribiendo. Tengo más pereza, pero ahora me obligo a escribir más. Bla, 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 sigo escribiendo. Esa cosa que parece tonta, luego la vas a revisar y la vas nutriendo. Y la vas nutriendo. Y cuando te vengas a dar cuenta, profe, tendrás allí un texto, tendrás investigación. No voy a concluir en nada porque no sé si les dije algo que les sirva para algo. Pero sobre lo que sí llamo la atención es, no se olviden de que la escritura son ustedes, es su cuerpo, es su experiencia, es lo que hacen. Atrévanse a decir, luego preocúpense por cómo decirlo ya dicho. Atrévanse a decir y después van a encontrar voces que lo acompañen en ese decir. No obstruyan a sus estudiantes imponiéndole primero formas. Porque a veces nuestros estudiantes terminan más amputados que somos profesores minas que quiebrapatas. Los estudiantes van chuecos y cada vez van más chuecos porque les estamos cortando lengua, les comenzamos a cortar piernas y todo, y no dejar decir. Y en el camino se va aprendiendo a decir. Eso pasa con la escritura, es un ejercicio, es una artesanía. La escritura siempre es borrador. Sobre ella puedo volver a decir. No sé qué les he dicho hasta el momento. Discúlpenme si no les he dicho lo que querían escuchar. Pero sí les agradezco su participación y les agradezco que ojalá piensen y me ayuden a pensar otras cosas. Pienso que es una oportunidad que nos damos al saber que sí en realidad se puede escribir. Sí. Yo pensé que para escribir teníamos que saber escribir primero. Profe, a usted le salió un ejercicio genial, que ojalá volviera a narrar eso. Ojalá vuelva y cuéntese. Y en la medida va llenando cosas. Sería agradable y grato, pues como estudiante que soy, que no solo la charla que se hizo hoy sea solo pues para las personas a las que invitaron, sino que se fomentara en la parte de docencia. Como estudiante de vemos la falencia de que el profesor se dedica única y exclusivamente a que tenemos que seguir lo que no dejan que el estudiante busquemos hacia otros caminos, encontremos otras soluciones, sino que como que nos marcan algo, como si hubiéramos ganado, pues nos ponen la marca y por ahí tenemos que ir. Entonces, la verdad que para mí fue muy interesante la charla, porque muchas veces uno hace un escrito y el profesor lo bloquea. Dice, no es lo que yo pienso. Puede que para uno como estudiante esté diciendo muchas cosas, igual que lo que uno está diciendo sea más importante que lo que el docente quiera que uno escriba. Entonces, esa charla que ustedes en este momento nos dieron, sería agradable que lo pusieran con profesores para cambiarles un poquito la mentalidad de que ya la academia tiene que cambiar, que se tiene que transformar, que esa que ya veníamos la antigua, la que el profesor que daba todo ya cambió, que ahorita el estudiante tiene que pensar, que el estudiante hay que ponerlo a pensar. En la medida en que uno comparte las cosas, ¿no? Yo creo que ahí tengo todavía 5 estudiantes del primer semestre
con ellos, bueno, es la única oportunidad como director de grupo que tengo de dar clase. Y yo soy el profesor más aburridor del mundo, porque lo único que hago es sentarme a leer con ellos, porque no hay otra forma. Y es decir, bueno, vamos a leer en clase y vamos a comenzar a comentar esto. Porque, ¿cómo aprende uno a leer y a escribir? Pero, ojo, a eso, leyendo y escribiendo no solo. Es que la ventaja es que como profesor yo he leído y tengo otros referentes. Y entonces en la medida, el texto que comenzamos a leer tiene 2 páginas y resulta que a veces terminamos leyendo una sola página, ¿cierto, chicos? Pero es porque en cada parte vamos deteniéndonos, oye, ¿y qué quiere decir fulano? ¿Y qué quiere decir Nietzsche cuando está hablando de escribe con sangre? Y entonces uno va metiendo referencias y va ampliando, ¿no? Porque es que tú aprendes a leer y escribir en comunidad. Porque es que tú heredas las formas de la comunidad. O sea, yo no me las invento. Yo heredo cosas, todos. Yo siempre soy heredero, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces algunos profesores, yo tengo la idea de que educar tiene que ver con la infancia, ¿no? Con recibir al niño para convertirlo en grande, ¿no? Pero hay algunos profesores que son mejores, matamos a esa infancia, ¿cierto? Nosotros catamos enseguida porque tenemos que hablar como Dios manda, así nosotros no sepamos el lenguaje de Dios, pero lo ponemos así. Y entonces, eso nos obvia estos otros trayectos, ¿no? ¿Qué tanto tengo que decir? Nosotros teníamos, si yo les mostrara todos los diarios de mis estudiantes y de mis cartas, ¿no? Porque yo lo ponía en un ejercicio, vamos a escribir una carta. Vamos a escribir cartas al docente que te marcó, negativa o positivamente. Y ellos escribían la carta. Y nos dicen, ¿no? Y luego te das cuenta que en esa escritura hay algo de ti. Y que esa escritura te permite proyectar después cosas y te va a permitir reflexionar más tarde sobre lo que dijiste. Pero son cosas, son ejercicios, ¿no? Ejercicios que te van soltando porque uno necesita ir soltando las manos. Y les digo, lastimosamente en otros programas veíamos lo que decía nuestra compañera psicóloga, nos detenemos porque creemos que la literatura es para los literatos. Pero ¿cuánto nos puede enseñar la literatura o el cine, por ejemplo? O la música. ¿Nos pueden decir cuándo? Sí, que son otras escrituras. ¿Y cómo refrescan esas otras escrituras la escritura nueva? Porque nos enseñan que hay muchas maneras de decir, ¿no? El Tuerto López decía que la luna era un queso de bola. En la costa hacen queso de bola, ¿no? Él decía, la luna es un queso de bola, ¿no? O Rubén Darío hablaba de los diamantes en la boca de la princesa, o sea, de los dientes, eran los dientes que brillaban. O sea, mira que hay otra forma de decir lo que comúnmente decimos. Hay unos estudiantes en este momento en Ciencias Naturales en Chaparral que hicieron su trabajo de grado sobre las canciones de la zona que hablan de las plantas y de toda la botánica y todo lo que hay. Tomaron como haces. Yo tenía un amigo que hizo un herbario literario. También trabajo todas las canciones, la ubicación de todas las canciones, de por qué se tocan esas canciones, de qué materiales se utilizan los aparatos. Me llama la atención, cómo van a hacer, o sea, esas otras investigaciones. Que respecto es que efectivamente una concepción que es que de pronto ese tema es para los que están en la licenciatura, que tienen que ver con esa área. De hecho, en la sesión anterior, aquí como que el área nuestra como que estaba fuera del contexto del tema que estábamos manejando. Yo dije, no, yo estoy aquí y siento que sí me compete con este tema, pero creo que así no nos vemos nosotros. Esta charla se la invitaron a todos los docentes, pero parece que los docentes sienten que este tema no es de las licenciaturas, más no de las otras áreas. Sí, es porque creen que solamente leen y escriben los que estudian lengua.
pero no se dan cuenta que yo enseño. O sea, ustedes, ¿tú eres de qué área, profe? Yo soy del área financiera. Es que tú enseñas a leer y escribir financieramente el mundo, ¿no? Pero resulta que tú también te nutres de una tradición, y eso es lo que te estoy diciendo, por ejemplo, en todo este asunto, ¿no? Yo considero que es fundamental para su docencia. Fundamental. ¿Cómo? Estamos frente a una dificultad muy grande. ¿Por qué en América Latina no escribimos? ¿Qué es lo que está pasando? Y en serio son los modelos, es el modelo que estamos llevando nosotros como docentes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con estos chicos que esperamos que algún día se logre un momento en el cual se libere todo ese esquema en el cual hemos encajonado a los estudiantes y no les permitimos ni siquiera imaginar, ni siquiera expresar la imaginación? ¿Sí? Hemos encajado tanto que las cosas son muy técnicas por el modelo que tenemos y no damos lugar a la imaginación. Pero una parte también es el modelo y otra parte es el modelo que el docente copia. O sea, el docente, yo tengo experiencia con una profesora de estadística mañana, es que yo tengo otras formas de llegar al mismo ejercicio, y él me decía, no, yo solo le recibo la forma como yo le enseñé. Entonces el modelo también es del docente. Ustedes no les vuelven, ¿por qué nosotros como estudiantes o como personas de los colombianos, somos personas que estamos ante el mundo como que no pensáramos? Porque leía en el periódico que decía que mientras en la sequía en Yopal, en Casanare, decía que a nosotros nos decían qué consecuencias tuvo la sequía, mientras que a los japoneses les preguntaban cómo van a solucionar la sequía. O sea, los ponen a pensar, nosotros nos ponen a repetir. Y ese es un modelo que estamos ya mandados a recoger. Y los profesores que ya llevan sus años y que llevan su pedagogía, uno les dice y se ponen bravos y no les gusta. Y si no cambiamos el modelo de educación, y lástima, nosotros como estudiantes, y veo que cumplieron más los estudiantes que los docentes sean los invitados. Lástima porque yo veo que la charla que hizo el profesor, no solo para los que estudian licenciatura, sino para todos, porque uno escribe, y me doy cuenta, hoy reconozco que yo sé escribir, porque yo hago unos trabajos, o hacemos en mis compañeros unos trabajos, que verdaderamente uno los lee y uno considera y dice, no, genios, dependiendo de lo que el profesor está, y uno los pasa, el profesor le pone 3, porque no valoran de pronto lo que uno quiere transmitir, ese modelo. Sí, realmente el modelo a distancia en su esencia es muy bueno. Yo he estudiado aquí antes y después. Empecé a estudiar joven y dejé un lapso de 10 años. Entonces, hoy se ha dado usted misma en decirse que es vieja. No es vieja, sino que uno hace la comparación entre el método que uno recibió en esa época y el método que está actualmente. El método de estancia es muy bueno y me ha gustado porque es un método que le enseña a usted a investigar, ¿sí? Y dada ese conocimiento que usted adquiere, tiene una confrontación con el docente, porque es que le enseña a uno a pensar cómo escribir, a pensar qué voy a decir y cómo lo voy a decir y cómo lo voy a escribir, ¿sí? Entonces, esta charla, como decía mi compañera, es muy instructiva en ese sentido. Usted me dijo a mí cuando yo llegué, ¿usted qué espera? Aprender, porque este sistema de estancia es eso, aprender, ¿sí? Hace mucho énfasis. Y la investigación como método es muy buena, porque no se queda con el concepto que usted dice, sino que amarra muchos más y viene luego la confrontación. Entonces, eso nos ha pasado con los docentes, como dice mi compañera, que viene la confrontación de la forma de la pedagogía que él está en ese momento implementando, o lo que uno ya puede como persona recopila y aplica. Entonces, esta charla sería mi compañera, mi docente. Ahora que estaban hablando, ¿qué tiene que ver todo
yo quisiera, antes de irnos, recordarme a mí hace 20 años, cuando tenía 16. Soy joven todavía, tengo 36. A los 16 años, cuando estaba haciendo 16, 17, estaba haciendo décimo. Resulta que entré a décimo y el terror era entrar a décimo, ¿no? Porque es que decía, uy, vas a entrar a décimo, terrible, vas a ver análisis, física, cálculo, o sea, todas esas cosas, y le ponían a uno, uy, sí, ya pasaste el álgebra más improblemado que Baldor, pero ya la pasaste, ¿no? Y entonces vas a ver, sí, ya en eso. Pero resulta que yo había estado enamorado, yo siempre cuento que el amor que a mí me mató, me marcó, y yo creo que me marcó porque nunca pudo trascender en el sentido de amor, sino fuimos amigos, porque resulta que se la cuadró mi mejor amigo y entonces ahí persiguiéndola desde sexto hasta décimo, no, nada. Piedad, y yo digo, Piedad nunca tuvo piedad de mí. Entonces, ante el miedo de eso y ante mi afinidad con la poesía, yo lo que busqué fue estudiar a través de la poesía y expresarle el amor a Piedad, entonces juntar tres cosas, ¿no? Entonces yo estudiaba a través de las materias mismas. En ese tiempo escribía esto, por ejemplo, es mi físico amor. En el paralelogramo de tu imagen fijo la sumatoria de mis deseos como dos vectores que germinan en el movimiento uniforme de su plano. Ay, mujer, si lanzaras tus miradas aceleradas contra mí y acortaras la distancia, la velocidad del tiempo, que nuestras ilusiones caigan libremente desde el ángulo más alto de este parabólico lugar, donde los sueños conservan su impulso en los latidos que accionan y reaccionan la cantidad de amor que permanece dinámica en el corazón. En esta noche de relatividad, el impulso de mi pensamiento no alterará el resultado de haber multiplicado mis deseos. Entonces, con la velocidad de la luz que desprenden tus ojos e iluminan tu curvilínea silueta, quiero llenar hasta el último espacio de tu ser. Quiero gastar hasta el mínimo vatio de mi energía por ti, de mi potencia, y perderme contigo en otro plano, cabalgar toda la vida en nuestros caballos de fuerza. Ahí hay conceptos de pura física, ¿no? En el contexto de la física. Y así tenía... También tiene uno con la tabla. No, el de estaba buscándolo, pero ese me acuerdo. El de química. Nuestro amor fue una solución sobresaturada por el desengaño. Aunque mis electrones desavariados preguntan por ti en una función que tal vez oxidó tus esperanzas. Ahora mis orbitales están llenos de valencias que interrogan mis compuestos. Mezclaste un sinnúmero de elementos que alteraron nuestra compatibilidad electrónica y recuerdo me dijiste, he perdido mi afinidad, no puedo tener más enlaces contigo. Yo me sentí molecularmente solo, tú no cuantificaste tus palabras, tu electronegatividad cambió mi fórmula de amor por alcalinos sin bases. Sé que cuando me ves tus latidos se hibridan y cambia tu temperatura. En fin, pensar que eras el verbo que no podía conjugar en todo tiempo ni con mi amor, y poco a poco te has ido robando mi sintagma hasta que ahora conformas toda la oración. En fin, eran ejercicios, ¿no? Y que me han permitido aprender desde otros lugares y decir de otra forma. Y ver que el mundo es un tejido. Por eso cuando les decía escribir, atreverse, ¿no? Atreverse a juntar palabras. Y esas palabras, en la medida en que las vas juntando, van adquiriendo también sentido. Y ahí descubres la forma. O sea, la forma no viene de afuera, sino que es producto mismo de la escritura. Eso pasa con la investigación. En la medida en que te atreves a pensar, a ir rayando, van saliendo. Y después, en la medida en que vas leyendo a otras personas, ellos te van ayudando a soportar tu voz,
¿Qué es lo que a veces te exige la academia? ¿Vale? Es un ejercicio así. Gracias a ustedes por estar aquí, por aguantar. Gracias, nos ha dado esperanza.